Entonces, como yo les he dicho, ese sería, digamos, todos los métodos de frente para tener, digamos, el capital del trabajo. Y como ha dicho uno de los compañeros, fácilmente yo puedo decir, digamos, para los cálculos, activo circulante menos pasivo circulante para sacar el capital del trabajo neto. Pero como industriales, como les he dicho, como cualquier otra empresa, tengo que saber de dónde sacan esos cálculos, de dónde salen, ¿no? Tengo que saberles todos los datos. Entonces, la idea, como les he dicho, es que lo que hemos visto hoy, hasta esta parte, esos son esos puntos, ¿no? Entonces, hemos visto distintos puntos que tal vez en un futuro a ustedes de seguro que les va a servir. Entonces, ahora vamos a pasar otro punto también que importante es del plan de inversiones. Entonces, como su nombre dice, el plan de inversiones es un resumen de inversiones fijas, inversiones intangibles y capital de trabajo de una empresa. Entonces, plan de inversión, ¿no? Entonces, les había dicho también que las inversiones fijas es conveniente agruparles, muy importante, ¿ya? En grandes, agruparlas en grandes categorías, es decir, en terrenos, edificios y construcciones, maquinarias, equipos, muebles y enseres, y vehículos. ¿A qué me refiero con eso? Obviamente son, digamos, por ejemplo, al detallarlo uno por uno, podemos tener un plan de cuentas o normalmente o ítems por miles de cantidades, ¿no? Pero la idea siempre, vuelvo a recalcar, es agruparlos en uno y en los más grandes, ¿no? Como están en categorías. Como les he dicho, por ejemplo, entre ellos podemos mencionarlos en terrenos, edificaciones, construcciones, maquinaria, equipos, muebles y enseres, con vehículos, ¿no? Entonces, la idea es que, como dice, el detalle de cada una de esas partidas se puede exponer cuadros separados, ¿no? Desglosadito. Entonces, aquí tenemos un plan, digamos, por ejemplo, un ejercicio. Elaboración de un plan de inversión, dice. Entonces dice, elaborar el plan de inversiones de un proyecto que se encuentra en estudio en base a la información que se detalla a continuación. Entonces nos da este siguiente detalle. Entonces ya les he dicho, tenemos inversiones, el plan de inversiones se resume, no se olviden, en tres. Inversiones fijas, inversiones intangibles y capital del trabajo. Entonces, inversiones fijas, podemos desglosar, tenemos las cuentas o partidas, también se conoce. Desde nos dicen, $20,000 es el costo de 10,000 metros cuadrados. Edificaciones y construcciones, 96,000. Maquinaria y equipos, 70,000. Muebles y enseres, 10,000. Vehículos, 24,000. También nos dice inversiones intangibles. Dentro de ellos tenemos gastos de organización. Gastos de organización. Sería 5,000. También tenemos gastos de puesta en marcha, $5,000. Y el capital del trabajo dice, tenemos para operaciones, requerimos $30,000. Entonces, como les he dicho, como les recomienda, también es separarlos y agruparlos en grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos plantas de producción, podemos tener, digamos, por ejemplo, un ejemplo estatus, ¿no? Estamos desglosando por si acaso. Podemos tener, digamos, en planta de producción, digamos, un 400 metros cuadrados y el costo sea 150. Y obviamente el importe va a salir, digamos, 60,000. Almacén de insumos y productos terminados, podemos, digamos, superficie construida, tenemos un ejemplo de 180 metros cuadrados, el costo de metro cuadrado sea 150. Entonces el importe va a ser $27,000. Área administrativa,
50 metros cuadrados, dice, y 180 cuesta $9,000. Total de esto hace 630 metros cuadrados, costo unitario es 152 y el importe es 96,000. O sea, esto está detallado, pero hemos agrupado en esto, en lo que les he dicho, ¿no? Edificaciones y construcciones, 96,000. 96,000. Entonces, este ya está agrupado, ¿no? Paralelamente podemos tener maquinaria y equipo. Pues maquinaria y equipo, dice, el costo representa 70,000. Entonces, eso está desglosado de la siguiente manera. Maquinaria despuladora, digamos, cantidad 2, dice, costo unitario. Maquinaria pasteurizadora, cámara frigorífica, lavador de envases, balanza, utensilios varios, global, 1,370,000. ¿Cuánto dice maquinaria y equipo? $70,000. Tenemos. También podemos ver, aquí está, ¿no? $70,000. Entonces, el plan de inversiones que vamos a tener en dólares es el concepto, la cantidad, el costo unitario, el importe. Entonces, tenemos ese base de datos, vamos a vaciarlo, digamos, a este cuadro. Inversiones fijas, hemos dicho, terrenos, 10,000 metros cuadrados, equivale, costo unitario, hemos dicho 2, a 20,000. ¿De dónde es el 20,000? Aquí está. $20,000. Edificaciones y construcciones es 96,000. Cantidad 630 metros cuadrados. Aquí está. 600 metros cuadrados. Y el costo unitario 152, dice. Aquí está. 152, 96,000. Maquinaria, equipo global 72. Estamos colocando en global, ¿no? 70,000. Muebles y enseres 10,000, porque tenemos ese dato. Muebles y enseres $10,000. Vehículos, dice, un vehículo. ¿Cuánto cuesta? Dice, es el costo. ¿Dónde está vehículo? $24,000. Entonces, ya tenemos ese ese dato para lograr un total de $220,000. Eso es referente a inversiones fijas, las inversiones que estamos realizando. También tenemos las inversiones intangibles. Dentro de eso tenemos gastos de organización que nos dice $5,000. Aquí está $5,000. Y gastos de puesta en marcha, $5,000 también. Aquí está, $5,000. Total, $10,000. Y el capital del trabajo que requerimos, digamos, nos da para el funcionamiento es $30,000. Ese dato también tenemos aquí. El capital del trabajo para operaciones, ¿no? Entonces, de esa manera, un ejemplo, jóvenes, es de un plan de inversiones. Se puede clasificarlos. Entonces, obviamente, vos los de calcar, de acuerdo, pueden ver ítems más, ¿no? Pero como les he dicho, los grandes rubros hay que agruparlos, ¿no? Porque imagínense, maquinaria mismo, por ejemplo, aquí colocó en global, imagínense maquinaria 1, 2, 3, 4, etcétera, digamos, cuando se trata de una empresa industrial, imagínense, vamos a tener unos 50 hojas o más, ¿no? Entonces, la idea es agruparlos. Es un claro ejemplo sencillito de un plan de inversiones. Entonces, pasamos. ¿Alguien tiene duda aquí? Esta parte. En otras palabras, le hemos vaciado los datos a este, ¿no? A este cuadro.
¿Todo claro, jóvenes? Quedó claro, ingeniero. Ya, seguimos entonces. Entonces ya saben el cronograma de inversión que se realiza, ya les he dicho, ¿no? En cualquier proyecto industrial, obra, etcétera, siempre se realiza por etapas, ¿no? Y normalmente, vuelvo a recalcar, lo clásico, muy común es, normalmente se comienza con el terreno, ¿no? Una vez que se hace el terreno, se hace edificación o construcción de la planta, etcétera, ¿no? Entonces normalmente tiene un tiempo también lapso, ¿no? Puede ser meses, años, pero al tratar de una, digamos, de producción, digamos, no creo que tarde más de un año, ¿no? También la implementación de la maquinaria, ¿no? No siempre la maquinaria, pues, del mercado de contable, ¿no? Para comprar directo. A veces es pedido del extranjero, entonces también tiene un tiempo. Y también la compra de muebles y enseres y el vehículo, ¿no? Entonces, podemos recalcar, todas las inversiones, como les he dicho, previas a la puesta en marcha deben expresarse en el periodo de cero del proyecto, ¿ya? Me imagino que en proyectos nos han llevado eso y también los docentes que se gentan, me imagino que les ha de decir también eso, ¿no? Todas las inversiones previas a la puesta en marcha deben expresarse en el periodo cero del proyecto. En el caso de que exista un cronograma de inversiones, puede optarse por el siguiente procedimiento, ¿no? Como ya les he dicho, capitalizar, digamos, los valores del plan de inversiones, considerando el tiempo establecido, cronograma de inversión, ¿no? Ya les he dicho, hay veces al inversiones normalmente es por etapas. Hay veces, como se dice, una primera inversión, luego otro segundo, otro mes, o 6 meses, etcétera. Entonces dependerá de la magnitud, ¿no? Porque a veces las instituciones financieras o las personas mismas que nos prestan plata no nos pueden dar dinero en el, digamos, en uno. Pues normalmente dicen por etapas. Entonces, cuando vas a construir, digamos, vas a comprar terreno, para comprar terreno y este monto, para que construya este otro monto, sucesivamente. Entonces, además de eso, al realizar las inversiones, también hay que pagar intereses, etcétera, ¿no? Los costos financieros. Y pues eso también representa capitalizar, ¿no? Entonces, muy importantes. Entonces, también hay que considerar denominar el periodo cero al momento que se dice el primer desembolso, ¿no? Ya les he dicho, o sea, el momento que nos desembolsan dinero, entonces es el momento cero, ¿no? Y tener flujos negativos los primeros periodos. Eso es muy común, ya les he dicho, ¿no? Que normalmente cualquier proyecto, negocio, cualquier índole, pues no sé, la retribución de la inversión realizada pues, nos representa, digamos, a corto plazo, ¿no? Salvo que en la parte comercial, normalmente a ver, alguien se ponga, digamos, a vender anticucho, pan, no sé, etcétera, ahí puede recibir ese retorno instantáneamente, ¿no? Pero hablando en proyectos grandes, pues tiempo tarda, ¿no? Entonces, para eso, muy importante, jóvenes, es realizar el plan de inversiones y con cronogramas, ¿no? A veces se calcó hasta para la universidad mismo, para el desarrollo de las diferentes actividades o pago de servicios, etcétera, pues se realiza un cronograma, ¿no? Entonces, por ejemplo, este mes vamos a pagar a esta facultad o este gasto para esta facultad, etcétera, ¿no? Entonces, y un proyecto industrial, lo mismo sucede, ¿no? Entonces, se realiza un plan de inversiones. ¿Y por qué se realiza plan de inversiones? Porque a veces, ya les he dicho, que el dinero, pues no podemos obtener montos altos en uno, ¿no? El banco mismo no te presta. Por ejemplo, aquí tenemos un
un cronograma de ejemplo también, procedimiento, un ejemplito, cronograma de inversiones, por ejemplo, para las inversiones fijas, digamos, el año cero, digamos, obviamente va a ser cero, vamos a, digamos, 20.000, maquinaria, etcétera, ¿no? Vamos a, el año 2, digamos, todavía nada, porque no va a funcionar todavía, estamos construyendo de 100. El año 2, de 100 compramos, digamos, alguna inversión que tengamos, digamos, unos 20.000, algo faltado, etcétera. El año 3, lo mismo, ¿no? Y sucesivamente. Maquinaria, lo mismo, ¿no? En el año 3 se implementa y en el año 5 lo mismo. Entonces, esto nos va a dar global sumatoria, entonces nos ayuda también eso. Y lo mismo sucede en inversiones intangibles. Gasto de organización, gasto de puesta en marcha, es lo mismo. Y el capital del trabajo, como ya les he dicho, el capital del trabajo de operaciones es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primer año, digamos, el año 0, 30.000. Entonces, al otro año, otros 30.000. Después, tiene un aumento, digamos, de 6.000, 36.000. Luego tiene otro aumento de 45.000, 55.000, 60.000. Entonces, así se llega a una plan de inversiones, ¿no? Es un ejemplito que les estoy mostrando para que en algún momento puedan emplear también. Entonces, esos detalles no se van a olvidar, jóvenes. Y en cualquier proyecto, pues tiene que ir, ¿no? Por plan de inversiones y el cronograma de inversiones. Yo he visto proyectos, tanto diplomados, maestrías, doctorados, pues tienen que hasta para realizar un trabajo, etcétera, pues se realiza un cronograma, ¿no? Entonces yo siempre, todos estos aspectos tienen que ser detallados, ¿no? Porque la institución misma que nos quiere financiar, etcétera, necesariamente nos va a solicitar, ¿no?, estos datos. Entonces te puede decir, te voy a depositar el primer año 30.000, otro año 30.000, sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora a la parte de estructura de financiamiento. Entonces ya les he dicho, a veces, pues como comúnmente decimos, no nacemos todos millonarios. O que digamos normalmente no tenemos dinero o no tenemos ninguna, pero tenemos muchos sueños y objetivos que cumplir y ideas de negocios, de proyectos, etcétera. Y pues necesitamos normalmente adquirir financiamiento de alguna entidad, ya sea una persona, una banca, etcétera. Entonces, muy importante este punto también. Hasta para comprar una casa, usted sabe, ¿no? El plan de vivienda o etcétera, pues se necesita financiamiento, ¿no? Por los costos que se presentan, ¿no? Altos que se presentan. Entonces, como ya les he dicho, una vez que se ha establecido el monto de inversiones fijas e inversiones intangibles y del capital del trabajo, hay que buscar el dinero. Quién nos va a financiar el proyecto, nuestra idea de negocio? Entonces, como ya les he dicho, una empresa se puede financiar con recursos ajenos, que ya les he dicho. Automáticamente que esos recursos ajenos se presentan pasivos. O con recursos propios, es como ya les he dicho, si tengo mi platita usada, digamos, 20 años trabajados, etcétera, se llama el capital. La proporción del pasivo y el capital respecto al total de activos se conoce como estructura de capital. No se olviden, jóvenes, ¿ya? Es muy importante en la parte industrial, en la parte financiera, etcétera. Este detalle, este punto. La proporción del pasivo y el capital respecto al total del activo se conoce como estructura de capital. Más adelante vamos a hacer también tipos de estructura de capital, etcétera. Una deuda, pues ya les he dicho, pasivo se representa, ¿no? Representa una obligación que debe ser desembolsada. Eso ya han visto ustedes en contabilidad y en costos. Los recursos propios, capital, ¿no? Entonces, obviamente si nos prestamos plata, obviamente tenemos que pagar interés, ¿no? Nadie te va a prestar dinero gratis.
Entonces, para estos puntos, como ya les he dicho, es importante construir una estructura de financiamiento que les he dicho, ¿no? Que hemos visto aquí. Entonces, y un plan de inversiones, ¿no? Para cada ítem. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un plan de inversiones, una estructura de financiamiento, plan de inversiones y estructuras de financiamiento. Entonces, eso es lo mismo que les he dicho anteriormente, solo la idea aquí está, el importe 20.000, 96.000, 70.000. Ahora, ¿quién les va a financiar? ¿No? Aquí dice, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice crédito. ¿Cuánto va a ser crédito? 40.000, lo vamos a sacar del banco. Para maquinaria y equipo, igual, 50.000 lo vamos a sacar. Y vamos a aportar 20.000, 56.000, 20.000. Y puede haber otros financiadores, ¿no? Entonces, aporte propio, esto total nos da aquí. Y también inversiones intangibles en gasto de organización, importe, digamos, 5.000, entonces vamos a hacer aporte propio, ¿no? Y capital del trabajo, como ya les he dicho, ¿no? Podemos hacer, digamos, el importe, podemos tener 30.000, crédito 10.000, aporte propio 20.000. Entonces, sucesivamente se realiza la estructura de financiamiento, ¿no? ¿Cuánto, digamos, por ejemplo, el financiamiento es representado? El crédito está representado por aquí dice 38,5%, como también aporte propio que aportamos, dice, estamos aportando en porcentaje 57,7%. Y otros financiadores que digamos que nos ha prestado, digamos, otros fuentes de financiamiento que tengamos, 3,2%, total 100%. Es una manera de realizar una estructura de financiamiento también conocido como, ya les he dicho, plan de inversiones y estructura de financiamiento. Entonces, el banco mismo, estructura te va a pedir, ¿no? O sea, te va a decir, ¿qué vas a comprar? Te dicen, ok, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto vas a financiar? ¿Cuánto va a ser tu plata? Entonces, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, como ya les he dicho, proyectos, por ejemplo, no se olviden de ahora estamos viendo los que tal vez no ahora, anteriormente estaban en auge, el tema de compra de terrenos o construcciones, ¿no? Entonces, te dice, por ejemplo, aquí, tienes que presentar, por ejemplo, aquí, digamos, quiero sacar un préstamo para el terreno, entonces te va a decir, tienes que presentar este plan y estructura de financiamiento. Terreno, digamos, ¿cuántos metros cuadrados vas a comprar? Ya. Costo, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado? Ya. ¿Cuánto tú vas a aportar? Entonces, tú sabes que por normativa tienen un porcentaje que aportar la persona, o sea, perdón, ¿cuánto cuesta el terreno, digamos, ¿no? Que 50.000, ya. Entonces, yo tengo que tener pues un aporte propio y por ahí a crédito también. Entonces, se presentará, digamos, por ejemplo, mi aporte va a ser 10, digamos, 10.000 y otros 3.000 financiamiento, digo, y otros 40.000, 50.000 para Excel. Entonces, esto ya estoy presentando, ¿no? Entonces, quitando estos y estos, solo para sacar crédito terreno, puedo realizar esta estructura, ¿no? Este plan. Y lo mismo, ¿no? Edificios, muebles, si quiero comprar solo muebles, lo mismo, ¿no? ¿Cuánto voy a comprar? Mismo. Y el banco mismo te pide. ¿Por qué no lo vas a decir al oficial de crédito o al auxiliar de oficial de crédito, etcétera? Quiero sacar, comprar un terrenito por esto y nada más. Entonces tiene que ser demostrable, ¿no? Tiene que ser escrito, ¿no? Entonces tienes que demostrar de esta manera. Y en los proyectos, en cualquier índole que sea, o el rubro que se dedica, lo mismo, ¿no? Tengo que detallarlo, todos los aspectos concernientes al proyecto. Entonces, como ya les he dicho, el monto cada uno, ¿no? Y el cronograma de desembolso, ¿no? Como también que les he comentado, por ejemplo, primer año, segundo año, tercer año, en meses te pueden desembolsar, no te pueden dar el dinero en todo. ¿Qué pasaría, digamos, por ejemplo, te dan toda la plata y te dan la fuga, ¿no? Nunca más vuelves. Todos los detalles se consideran, ¿no? Y principalmente a las entidades financieras, pues hasta un monto pequeño te vienen a tu casa a sacar fotos, qué es lo que tienes, en bienes o muebles, entonces, de acuerdo a ese valor que se presenta, te dan el dinero, ¿no?
¿Duda, consulta aquí, jóvenes? Me imagino que esta parte tendría que haber visto en proyectos. Si no lo vieron, pues por esto es un poquito viendo para que también ustedes, si no vieron, puedan aprender y que en un futuro tal vez su experiencia profesional pueda servir también, ¿no? Y yo lo digo por experiencia también, ¿no? Entonces, todas las técnicas se aplican, nos ayudan. Entonces, una vez que tengamos, necesitamos tener, ya les he dicho, de dónde vamos a sacar plata. Entonces, buscamos las fuentes de financiamiento a largo plazo. Entonces, un proyecto se puede financiar, como les he dicho, con recursos de inversionistas, eso se llama capital, o con recursos ajenos, que se representa pasivo. Entonces, las fuentes de financiamiento con recursos propios en empresas constituidas como sociedad anónima son de acciones comunes y acciones preferentes, ¿no? No hay que olvidarse eso. Las fuentes de financiamiento con recursos ajenos pueden ser préstamos bancarios, emisión de bonos o también el famoso conocido como laissez financiero. Pues algunas veces se escuchó. Entonces, cuando hablamos de acciones comunes, nos estamos refiriendo básicamente a las acciones comunes, son títulos, valores, ¿no? Que nos entregan cuando creamos la empresa, donde nos dice que formamos parte de una propiedad de un porcentaje. Entonces, como su nombre dice, las acciones comunes son títulos, valores que representan el capital de una empresa, ¿no? Las cuales reciben dividendos como rendimiento del capital aportado, ¿no? Entonces, normalmente es fin de año, les dice de distribución de dividendos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan? Este muy claro ejemplo es el de Conteco, ¿no? Conteco se parte de una cooperativa que se parte de las acciones, donde sobre eso, digamos, se entrega dividendos, ¿no? Antes creo que entregaban, no sé qué entregaban, ¿no? Gran parte de las cooperativas. Y las diferentes empresas, ¿no? De acuerdo a la magnitud que tenga la propiedad. Los dividendos, como ya he dicho, se pagan de acuerdo a la utilidad neta obtenida en una gestión, y la decisión de que se pague o no es facultad de junta de accionistas, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué tipo de empresa es Entel? Entel y BOA. Estatales. ¿Por qué será estatal? ¿Cuál es estatal y cuáles no? Ambas son estatales, Entel y BOA, si no me equivoco. ¿Alguien más puede comentar? ¿O está de acuerdo tal vez? ¿Nadie? ¿Alguien más? Las dos son estatales, o sea, la mayoría de las decisiones que tomen a partir de estrategias serían decisiones del gobierno, no de una entidad privada como sería mayormente, digamos. Ya. ¿Alguien más quiere comentar? ¿O está de acuerdo? Ya. Si bien, como como dicen sus demás compañeros, las empresas, la empresa Entel y BOA y demás empresas estratégicas son del rubro de empresas que tienen su... Ustedes me imagino que han debido ver también en otras asignaturas de su malla curricular, ustedes,
son de constitución mixta. No son estatales. Son una empresa de sociedad. No han visto a su costadito del BOA, de Entel, ahí, sociedad anónima. Entonces son empresas de orden jurídico mixta. ¿Por qué? Porque si bien, como dice el Estado boliviano, el Estado boliviano es como una persona jurídica, donde tienes representaciones en las acciones, si no me equivoco, entre el 98, 95% o 99%. Pero eso de 0.5, 0.1 son otros accionistas. O sea, pero está involucrado, pueden ver hasta miles de personas que sean, digamos, que tengan esas acciones como esos títulos de propiedad. Pero como ya les he dicho, los accionistas comunes tienen derecho, les he dicho, a participar proporcionalmente en las utilidades de la empresa, derecho a voto para elegir a los directores, derecho a voto a cuestiones de importancia, derecho de compra de nuevas acciones emitidas, derecho a los activos después de pagar, etcétera, de acuerdo al grado de las acciones que tengan cada uno. Por ejemplo, el Estado boliviano es el accionista mayoritario, como llamamos, ¿no? Entonces, lo que el Estado diga, por ejemplo, está representado, por ejemplo, normalmente de todas las empresas, el MAE normalmente es el ministro de Economía y Finanzas, es la persona, y otros del sector productivo son los encargados, que tiene otro enfoque, otra estructura, que guían la participación o el funcionamiento de todas las empresas estratégicas del sector, que comúnmente ustedes, como dicen, lo llaman estatales, ¿no? Entonces, pero el manejo que se realiza las empresas es a nivel sector privado. Entonces, ese es como decir, si la mayoría, si el Estado boliviano es accionista mayoritario de todos los, digamos, de la empresa, entonces eso tiene la posibilidad de poner gerentes, poner gente, trabajar, etcétera, por el hecho de que tiene la mayoría de acciones, ¿no? Entonces, ese me refiero, no se olviden ese punto, que muchas empresas estratégicas se manejan de manera mixta, donde tiene participación de dinero, digamos, del Estado boliviano y de terceras personas, que comúnmente decimos otras personas, digamos, ¿no? Se conoce como terceras personas. Entonces, no se olviden que son empresas mixtas, ¿no? Entonces, como les recalco, en otras asignaturas tal vez tendré que haber visto a detalle eso. Yo enseño también esas materias, pero con otro tema, y normalmente se conoce como gestión estratégica, o tal vez algunas empresas, otras asignaturas conocen, ¿no? Se detalla más desglosadito. Entonces, no se olviden eso, jóvenes. Entonces, una manera, por eso nos podemos nosotros financiarnos es por acciones comunes. También tenemos las acciones preferentes. Entonces, en los preferentes nos referimos a las acciones comunes que, ¿por qué tienen preferencia? Y como dice, el pago de dividendos y los activos de las empresas en caso de liquidación. Entonces, hay veces empresas, ustedes saben, se liquidan, ¿no? O pueden entrar en quiebra. Entonces, normalmente las acciones preferentes, como dice, en muchas empresas, por ejemplo en Bolivia, en la parte industrial, tal vez algunos se han enterado también, se hacen cargo los trabajadores, ¿no? Y particularmente en industriales, ¿no? Porque algún motivo, digamos, haya la empresa que entre, digamos, cesarse, etcétera, pues los trabajadores, otras personas que tengan, digamos, se hacen cargo de eso, ¿no? Entonces, mediante entregar esas acciones, o comúnmente no me estoy diciendo, entrégueme las acciones y en base a eso nosotros vamos a financiarlos, dice, ¿no?
Entonces, muy común, alguna vez han debido escuchar eso en el ámbito sector industrial, igual eso, ¿no? Y creo que es eso latente, ¿no? ¿Se acuerdan ese de la empresa, por ejemplo, de... ¿Qué empresa era? Uno de rubro textil. ¿Se acuerdan, jóvenes? No me acuerdo su nombrecito. Donde los trabajadores se hicieron cargo, ¿no? A este último también han de escuchar de empresa Videolux, o si no me equivoco, empezó a querer cesar, ¿no? Ha cesado también sus operaciones. Y que no, los trabajadores querían hacerse cargo, etcétera, ¿no? Entonces, sucede eso también, ¿no? Puede suceder eso. Y obviamente que comúnmente también se conocen ustedes los famosos préstamos bancarios, ¿no? Entonces, normalmente el préstamo bancario te presta a financiar diferentes ámbitos para el consumo, etcétera, pero tiene un costo, ¿no? La tasa de interés. Y también pueden ser, digamos, financiados por la emisión de bonos. Entonces, normalmente cuando hablamos de emisión de bonos, nos estamos refiriendo a la emisión de bonos. Los bonos son valores de deuda que emiten las empresas para gastar fondos, ¿no? En préstamos del público sobre el que se paguen intereses. Eso, el Banco Central, por ejemplo, en Bolivia, se emite también los bonos. Y muchas empresas que cotizan en el mercado de valores emiten los bonos también. Y el lazy financiero, ¿no? Lazy financiero, como dice, básicamente como su nombre dice, es el acuerdo, un documento donde la entidad financiera y un arrendatario, mediante el cual se establece un arrendador tiene el derecho de usar un activo, ¿no? A cambio de hacer pagos periódicos de arrendador, ¿no? Es como los alquileres. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Un ejemplo de alquiler sería así de la siguiente manera. Por ejemplo, el dueño, una persona tiene su edificio y esa persona tiene un contrato, digamos, alquila a otra persona y esa persona que le ha alquilado tiene otro derecho de lo alquila. Eso sucede hasta en las fotocopiadoras, ¿no? Fotocopiadoras, alrededor de la universidad, ustedes han de ver, hay diferentes puestitos, ¿no? O como normalmente llamamos los fotocopiadoras, transcriptores, etcétera, donde están arrinconados en esquina, ¿no? Entonces, el AS financiero también nos ayuda, también similar, ¿no? Es como decir, recalco también, hasta comprar la casa, por ejemplo, puede comprar, digamos, por el AS financiero, puede ser para mi industria. Por ejemplo, todos los papeles le entrego al banco de mi empresa. Y entonces, pero me va a devolver, digamos, de lo que le he prestado cada cierto tiempo, un periodo, ¿no? Entonces, también se puede hacer de esa manera, ¿no? Entonces, como aquí también le dice, el arrendatario es quien usa el activo y el arrendador es el propietario del activo, ¿no? Como les he dicho, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, compro mi terreno, ya, de ese terreno, digamos, para comprar de eso me prestó del banco. El banco tiene mis papeles y yo lo alquilo. Entonces, el que le pide alquiler no va a pedir los documentos, ¿no? Entonces, el documento está en el banco y yo estoy cobrando otro alquiler, ¿no? Por ejemplo, para comprar una casa, un edificio, una industria, etcétera. Hoy en día, esto último por la pandemia, el ESI financiero ha aplicado muchas empresas para subsistir, ¿no? Y los bancos, entidades financieras mismos han otorgado otra clasificación del ESI financiero mismo, ¿no? Entonces tiene de industriales, de construcción, etcétera, para poder financiarlos, ¿no? Ese se conoce también una manera de financiarse también.
Entonces, ese sería, jóvenes, todo lo relacionado a la que sabemos, les he dicho, al financiamiento e inversiones. Entonces, como han visto, ya han visto un poco más profundidad, más detallado lo que concierne a las inversiones y el tipo de financiamiento, ¿no? Que más adelante, vuelvo a recalcar, vamos a profundizar. Estamos viendo los aspectos conceptuales y de qué manera se calcula también. Diferentes métodos. Entonces, ahorita es 9 de la noche. Mañana vamos a hacer la parte práctica de todo lo que hemos aprendido, llevado hoy día. Vamos a aplicarlo mañana. Entonces, el estilo vamos a hacer en grupos. Y estaríamos quedando mañana a alistarse sus hojas, calculadora. Y paralelamente, avisarles que a la plataforma enseguida voy a enviar el link para que puedan ingresar. A esa plataforma van a subir todas las actividades que les voy a indicar y algo de material estoy subiendo igual para diferentes actividades. Entonces, terminando la clase de hoy día, les voy a enviar la presentación